Marta hacía todo bien, y aún así su dinero no avanzaba como esperaba. No había errores visibles, pero tampoco había progreso real. Organizaba su dinero, controlaba sus gastos, seguía cada paso como se suponía. Había adoptado una regla clara, una de las más recomendadas: dividir su dinero en 3 partes. El 50% de sus ingresos iba a gastos esenciales, el 30% a su estilo de vida y el 20% restante al ahorro. Todo estaba perfectamente distribuido. Al principio, eso le dio calma, porque todo tenía su lugar, todo parecía bajo control y además tenía sentido. Era una regla simple y equilibrada, diseñada para no cometer errores. Pero con los meses algo empezó a sentirse diferente. Si todo estaba bien, ¿por qué no avanzaba? Porque una cosa es no hacerlo mal y otra muy distinta es avanzar de verdad. Y aunque Marta no lo sabía todavía, esa diferencia lo cambiaba todo. No era falta de disciplina, no era falta de ingresos, algo que no estaba en la regla pero que definía completamente el resultado. Y en ese momento empezó a cuestionar algo que nunca había dudado, porque lo que parecía correcto podía estar frenándola sin que lo notara. Marta no había inventado esa regla, la había aprendido como algo incuestionable. Estaba en todas partes, era fácil de entender y aún más fácil de aplicar, y eso la hacía especialmente peligrosa. Porque cuando algo es simple tendemos a asumir que también es suficiente. Si seguías esa estructura, todo debería funcionar correctamente. Y Marta confió. Pero había algo que la regla no decía. No todos parten del mismo punto. No todos tienen los mismos objetivos. Y no todos necesitan avanzar al mismo ritmo. Y aún así, la regla trataba a todos igual. Como si el contexto no importara. Como si dividir bien el dinero fuera lo mismo que hacerlo crecer. Ahí empezó a ver el problema. No era que la regla estuviera mal, era que estaba diseñada para mantener equilibrio y evitar errores, pero no necesariamente para avanzar. Y al usarla sin cuestionarla, Marta estaba haciendo exactamente lo que la regla garantizaba: no equivocarse, pero tampoco avanzar demasiado. Y por primera vez, eso dejó de parecerle suficiente. Porque quizás seguir una buena regla no era lo mismo que construir un buen resultado. Marta volvió a mirar la regla, esta vez no para seguirla, sino para entenderla. Todo estaba dividido en porcentajes fijos, como si la realidad fuera estable, como si su vida no cambiara. Pero su vida no era fija. Había meses más exigentes, momentos donde necesitaba avanzar más rápido. Etapas donde quedarse igual no era una opción. Y sin embargo, su dinero siempre hacía lo mismo, sin importar lo que necesitaba en ese momento. Ahí empezó a verlo con claridad. La regla organizaba el dinero, pero no lo dirigía hacia ningún objetivo concreto. No le preguntaba qué quería conseguir, ni cuánto necesitaba para lograrlo. Solo dividía. Y dividir bien no es lo mismo que avanzar. Porque puedes repartir tu dinero de forma perfecta y aún así quedarte exactamente en el mismo sitio. Entonces fue un paso más allá. Miró ese 20% que estaba ahorrando. Sobre el papel era correcto, pero en la práctica no cambiaba nada. No aceleraba nada. No la acercaba a ningún objetivo real. Era un porcentaje cómodo para ella, pero no necesariamente suficiente. Y mientras tanto, ese 30% en estilo de vida seguía creciendo sin cuestionarse, porque la regla lo permitía, porque estaba dentro de lo correcto. Y ahí estaba el problema. La regla no distinguía entre lo que mantiene tu vida y lo que la hace avanzar. Trataba igual el dinero que se gasta y el dinero que debería multiplicarse, y al hacerlo, mantenía todo en equilibrio, pero sin empujar nada hacia adelante, porque estaba diseñada para que no empeores, no para que crezcas. Y por primera vez Marta entendió algo incómodo. No estaba haciendo nada mal, pero tampoco estaba haciendo lo necesario para avanzar. Y esa diferencia era exactamente lo que llevaba meses sintiendo sin saber explicarlo. Si la regla no la hacía avanzar,
Entonces, ¿qué debería estar haciendo realmente? Marta dejó de preguntarse cómo dividir su dinero y empezó a preguntarse para qué usarlo, porque no todo el dinero cumple la misma función aunque la regla lo trate igual. Algunas decisiones mantienen tu vida, otras la hacen avanzar. Y hasta ese momento había estado dándoles el mismo peso. Ahí entendió algo clave. El problema no era solo cuánto destinaba a cada cosa, sino qué papel jugaba cada parte en su futuro. Porque el 50, 30, 20 estaba pensado para mantener equilibrio, pero no para construir patrimonio. Si Marta quería un resultado diferente, tenía que decidir qué era prioridad y qué podía adaptarse. Así que dejó de ver los porcentajes como límites y empezó a verlos como herramientas. La regla ya no era una estructura fija, era solo un punto de partida. Y por primera vez, su dinero dejó de estar simplemente organizado y empezó a tener dirección. Pero aún quedaba una parte incómoda. Porque decidir hacia dónde ir también implicaba decidir qué dejar de hacer. Frente a ella ya no había porcentajes, había decisiones. 3 caminos claros: mantener, disfrutar o avanzar. Durante años había dado el mismo peso a los 3 sin preguntarse cuál importaba más, porque la regla ya lo había decidido por ella. Pero ahora decidió priorizar lo que la hacía avanzar, porque era lo único que cambiaba su situación. Entendió que ese 20% no era una cifra mágica, era solo una referencia, y en su caso no era suficiente para generar un cambio real, así que lo ajustó sin eliminar el disfrute ni descuidar lo esencial. Redujo lo que no empujaba su crecimiento para reforzar lo que sí lo hacía, porque el problema no era gastar sin dirección, y tampoco era ahorrar sin un objetivo claro. Su dinero empezó a tener intención, y con ese ajuste, algo empezó a moverse por primera vez, porque ahora cada decisión tenía un impacto real. Y aún así, había algo que seguía limitando todo ese esfuerzo, algo que no tenía que ver con cuánto asignaba, sino con cuándo lo hacía. Y ese detalle aparentemente pequeño era lo que seguía bloqueando todo. Cada mes empezaba igual. El dinero entraba, y con él, una sensación momentánea de control. Durante unos días todo parecía posible, pero entonces empezaban las decisiones. Gastos cotidianos, pagos pendientes, cosas que en ese momento parecían necesarias. Y sin darse cuenta, lo importante se iba desplazando. Primero gastaba, luego ajustaba y al final intentaba avanzar con lo que quedaba. Era un patrón tan habitual que ni siquiera lo cuestionaba, pero el resultado siempre era el mismo. Cuando llegaba a ese momento final, ya no quedaba suficiente, no por falta de dinero, sino por falta de orden. Y ahí estaba el problema real. No era cuánto tenía, era cuándo decidía usarlo. Porque lo importante siempre llegaba el último, y lo último casi nunca ocurre como se espera. Había intención, pero no prioridad. Y eso hacía que todo su esfuerzo terminara diluyéndose cada mes. Fue entonces cuando lo vio con claridad. No necesitaba hacerlo mejor, necesitaba hacerlo antes. Si algo era importante, tenía que ocurrir al principio, no al final. Y en ese momento, Marta entendió que su sistema fallaba por diseño. Así que cambió el orden. Colocó primero lo que la hacía avanzar. Por primera vez, el progreso no dependía de lo que sobraba, dependía de lo que decidía primero. Ahora, cada mes, empezaba construyendo. El resto se adaptaba, pero el avance ya estaba asegurado. Y en ese momento todo encajó. Entonces lo vio claro. La regla no estaba mal, estaba incompleta. Marta no abandonó la regla, la reconstruyó desde cero, pero esta vez con otro objetivo. Ya no se trataba de dividir, se trataba de dirigir cada parte con intención, porque ahora entendía algo que antes no veía. El orden importa más que el porcentaje. Así que empezó por ahí, lo convirtió en el punto de partida. Ya no eran porcentajes fijos, eran decisiones adaptadas a su realidad, a su momento, a su objetivo, porque su vida no era estándar y su dinero tampoco debía serlo. Simplemente cambió el peso de cada decisión. Ahora cada euro tenía un propósito, y ese propósito estaba conectado con lo que quería construir.
ya no seguía una regla. Había creado su propio sistema. Uno que no solo organizaba, sino que empujaba hacia adelante. Y por primera vez todo empezó a encajar de verdad. Pero aún quedaba algo por ver, porque el cambio real no se entiende en el momento en que decides, sino en lo que ocurre después. Los primeros cambios fueron pequeños, casi imperceptibles en el corto plazo. De hecho, todo parecía seguir igual desde fuera. Mismos ingresos, mismos hábitos visibles, misma rutina aparente. Pero por dentro algo ya no funcionaba igual. Cada decisión tenía intención, cada elección una dirección. Y aunque el impacto era mínimo en cada momento, no lo era en conjunto. Porque por primera vez no dependía de hacerlo perfecto cada mes. El sistema hacía parte del trabajo por ella. Cada mes sumaba un poco más, sin esfuerzo extra, sin cambios drásticos, solo por haber cambiado el orden y la prioridad. Antes, el 20% era una intención. Ahora era una base real, porque ya no estaba limitado por una cifra fija, sino por un objetivo claro, y eso cambió su relación con el dinero por completo. Ya no era algo que gestionaba, era algo que crecía con ella. Cada decisión dejaba huella, cada ajuste tenía continuidad. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a construir algo más sólido, porque el sistema ya hacía el trabajo. Y entonces lo entendió. El problema nunca fue cuánto ganaba, ni siquiera cómo lo dividía. Era que antes nada se quedaba el tiempo suficiente como para crecer. El problema nunca fue la regla, fue cómo la estaba usando. Porque una regla no decide por ti, solo te da una referencia. Y cuando Marta la siguió sin adaptarla, dejó de pensar en lo importante. Marta entendió que el 50, 30, 20 no está mal, pero tampoco está diseñado para llevarla lejos. Está diseñado para que no empeore, para mantener equilibrio, para evitar errores. Pero avanzar requiere algo más que no equivocarse. Requiere decidir qué priorizar y en qué momento hacerlo. Porque el dinero no necesita reglas fijas. Necesita un motivo claro detrás de cada decisión. Y cuando Marta entendió eso, la regla dejó de ser una solución y pasó a ser solo una herramienta. Ya no se trataba de cumplir un sistema. Se trataba de construir uno propio que se adaptara a su realidad, a su punto de partida y, sobre todo, a su objetivo. Y en ese momento, todo empezó a tener sentido de verdad. Pero aún quedaba una última parte, la más importante de todas. Al final no se trataba de porcentajes, se trataba de dirección. La única regla que realmente importa es que cada decisión te acerque a algo. Y cuando Marta empezó a decidir con ese criterio, todo cambió sin necesidad de complicarlo, porque ya no seguía reglas, construía resultados. Y en ese punto la historia deja de ser de Marta y empieza a ser tuya. No cambies tu vida mañana. Cambia una decisión la próxima vez que uses tu dinero. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas dejar de hacerlo en automático, porque ese momento es donde realmente empieza el cambio.